Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra sexta clase, ¿sí? De diseño de marcas. Hoy día vamos a estar revisando nuestra representación lineal, ¿cierto? De nuestro referente. El trabajo de la clase anterior era poder representarlo a través de la línea. Y ahora, en la siguiente sesión, hoy día aparte de ese trabajo, es representarlo a través de la línea, pero de forma simplificada. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir quitando más detalles, ahora que ya aprendimos o ya vimos cómo es nuestro referente, sus detalles. Así que vamos a revisar primero la representación lineal y luego vamos a ver algunos tips para hacer nuestra representación lineal simplificada, que es un pasito más hacia lo que avanzamos hacia llegar a esta marca que estamos diseñando. ¿Ya? Así que les voy a compartir aquí. Vamos a compartir entonces para poder ver, vamos a visualizar ahí los trabajos. Tenemos, en entregas tenemos 6 trabajos, vamos a revisar. Tenemos el de Marco, que él está trabajando este zorro. No sé si Marco nos acompaña, parece que no todavía. Que le habíamos preguntado cómo se llama. Así que ahí le vamos a dejar después la pregunta. Y aquí tenemos su representación a través de la línea. ¿Ya? Si lo vemos, ¿cierto? Vemos que es a través de la línea, están todas sus partes. ¿Qué cosas buenas tiene? Es que representó el volumen, ¿cierto? Rescató también ahí sus facciones, que yo creo que eso es lo importante, ¿cierto? La mirada de este zorro. Lo que le podemos decir a Marco es que, por ejemplo, la línea, ¿se acuerdan que habíamos colocado ahí en los requerimientos grosor? Necesitamos darle valor a la línea. Darle valor a la línea significa colocarla más gruesa, ¿ya? Porque recordemos que cuando vemos marcas, las marcas son muy sencillas, con muy pocos elementos, ¿cierto? Pero que con esos pocos elementos se comunica perfectamente el elemento que es. Entonces, al colocar una línea valorizada, vamos quitando algunos rasgos inmediatamente o vamos dando ese grosor que al reducir, ¿cierto? El icono, igualmente se va a ver esa línea. Por ejemplo, si yo reduzco esto a un tamaño pequeñito, esta línea se va a perder porque es muy delgadita. Entonces, lo que podemos hacer es, en los requerimientos de la tarea, habían 3 grosores que podíamos utilizar. Uno más grueso, uno mediano y uno más pequeño. Quizás el más grueso puede servirnos para el contorno, ¿cierto? Para algunas zonas más marcadas, como las patas, ¿cierto? El tamaño mediano a lo mejor nos puede servir para algunos rasgos interiores, como el pelo, ¿cierto? De las orejas, el torso de la nariz. Y las más pequeñitas nos podrían servir como estas, como para la textura. Entonces, en este trabajo de Marco, para mejorarlo, ver los tamaños de la línea. ¿Ya? A mí me parece que está por lo menos bien representado a través de la línea. Sin embargo, por ejemplo, creo que hay un trabajo que se puede hacer en las orejas. Por ejemplo, estos pelos que tiene, ¿cierto? Si ustedes se fijan, tiene como una secuencia, una forma en que se mueve. No son pelos rectos, sino que tienen curvas. Entonces, con la línea también podemos, con la curva, y la línea curva, podemos simular estas ondulaciones del pelo. Lo mismo hacia abajo, se fijan que tiene como unos pelitos que van así como, que van bajando. Eso también lo podríamos representar con puras líneas segmentadas, ¿cierto? Para poder seguir la forma en que se representa este cabello. Porque acá se ve como que fuese más esponjoso, al contrario del otro que es como peinado hacia abajo. ¿Ya? Entonces eso lo podemos volver a estudiar un poco esta bajada del pelo, ¿cierto? Que es como más lacio. Acá se ve como, en la representación de la línea, se ve como que fuese más como la textura de una oveja, como más esponjadito. ¿Ya? Entonces eso volver a revisar, la textura de aquí del cuello y los pelos también de las orejas que son característicos ahí. Y si se fijan, también vemos como una especie de simetría. Esta oreja es muy parecida a esta otra. Y ambas como que reflejan los cabellos, ¿cierto? Entonces cuando pasamos a un proceso de línea simplificado, ahí tenemos una cosa que podemos trabajar también. Ya, vamos a ver este otro. Tenemos aquí... otra cosa que también es interesante de reflexionar es que las patas del zorro acá no se ven.
Entonces, con otra fotografía, acuérdense de colocar esa información que falta, la buscamos en otra foto y la agregamos a este trabajo que tenemos aquí, ¿ya? Para poder representar incluso las patas del zorro. ¿Cómo terminan estas patitas? ¿Ya? Para que no quede así cortado. Vemos aquí entonces el león, ¿cierto? De Valentina, y tenemos aquí la representación lineal. Vamos a ir mirando. Por ejemplo, aquí también falta darle un poco de valor a la línea, ¿ya? Porque este seguramente es el grosor que nos da el lápiz tinta, quizá el lápiz de pasta que estamos utilizando. Entonces, tratemos de pasarlo varias veces para lograr un grosor. Por ejemplo, aquí yo veo que hay un grosor un poquito más amplio, ¿cierto? Más grande. Aquí también, pero acá no lo hay. Entonces, tratar de regularizar la línea, que todas las líneas tengan el mismo grosor. Este grosor yo creo que está bien, incluso puede ser un poco más, pero este grosor mantenerlo durante todo el dibujo, ¿cierto? Durante todas las cosas que yo crea que deben ser representadas por este grosor, ¿ya? Y si no, puedo variar al grosor mediano o al más pequeñito, ¿ya? Pero no más de 3 grosores que yo pueda identificar en la composición. Eso es para poner algunas restricciones de ya ir simplificando de a poquito, ¿cierto? Y regularizando un poco. ¿Ya? Regularizar las marcas cuando las vemos, son todas regulares, son todas muy simétricas, geometrizadas, la línea siempre es el mismo contorno, entonces tratemos de usar el mismo grosor para toda la representación o por lo menos 2 variaciones, no más allá de 3, ¿ya? Ahora veamos cómo sucedió la forma. Por ejemplo, aquí vemos que se rescata, ¿cierto?, la forma de aquí del cabello del león, pero al igual que el ejercicio anterior que estábamos viendo del zorro, también a lo mejor esto se puede rescatar, que esos pelos van como parados, ¿cierto? A lo mejor yo le puedo dibujar algunos pelos parados, ¿cierto? Para poder ver la forma en que este pelo se va ampliando, para buscar este ritmo a lo mejor que tiene. Se fijan ahí que se va moviendo y después va cayendo el pelo como de esta forma. Entonces, eso lo podemos representar por la línea, ¿ya? Recordemos que tenemos que representar todos los detalles con la línea. Entonces, aquí también sucede algo interesante, se junta este cabello con este que empieza hacia abajo. Entonces, acá también lo podemos representar hacia acá y luego hacia abajo, para entender cómo esta melena se conforma, ¿cierto? A través de la línea. Acá igual, bueno, ahí vemos que lo intentó. Esto es lo que queremos que también se vea en esta otra espacio. Y a lo mejor como acá hay un cambio de color, podemos utilizar una línea mediana para este y una línea más gruesa para este. Entonces, al tener esa diferencia de grosores de línea, le vamos a dar el peso que necesita esto que tiene un color, ¿cierto? Entonces, con esa diferencia de grosores podemos hacer eso. Ahora, bueno, aquí también se ve como una especie de línea que llega de los ojos hasta la nariz. A lo mejor también esa rescatarla un poco, puede que le dé alguna característica. Y ya el resto que nos va faltando es el trabajo de las patas. Si lo vemos así, estas patas no son tan cercanas a la que tiene el león de verdad, ¿ya? Entonces tratemos con la línea de representarlo de manera más real, ¿ya? Que se vea, por ejemplo, estas partecitas de aquí donde se separan los deditos, la uña incluso, si es que tiene pelo en las patas, que vemos que hay por ahí unos pelitos, a lo mejor también se pueden representar. Aquí es lo más cercano al elemento, para que después le quitemos rasgos, ¿ya? Lo mismo estas patas, se fijan aquí ya como que está simplificada, como que ya le quitamos algunas características, porque falta, por ejemplo, este detalle de aquí, ¿cierto? Ahí ese volumen, falta un poquito ese volumen aquí, porque este parece que es la uña, ¿cierto? Entonces parece que falta el volumen ahí. Hacerle todos los detalles a las patitas, incluso a los talones, se fijan ahí también hay un volumen, también lo podemos hacer con la línea. Aquí también podríamos hacerlo, ¿ya? Para que en el siguiente ejercicio, ahí sí le quitamos detalles. Ahí sí ya empezamos a hacerlo un poquito más simétrico, ¿ya? Entonces, como representación lineal, yo creo que a este le faltan un poquito más de detalles, sobre todo en la parte de las patas, ¿ya? Y miremos un poquito la cola, porque me queda como un poco rara.
No sé si, creo que aquí está un poquito más irregular que lo que está en la realidad. Como que es gruesa y luego empieza a colocarse más delgada, pero aquí en algún momento empezó gruesa a delgada y después se engrosó otra vez. Entonces tratar de guiarse por la forma que realmente tiene el animal, ¿ya? Ahí, grueso a delgado, ¿ya? Porque ahí como que se engrosó otra vez, miren, ese grosor este es más pequeño que ese, ¿ya? Veamos aquí, tenemos la tortuga ahí de Catalina y tenemos la representación lineal. Ya, yo creo que esta tortuga tiene sí un grosor más amplio en la línea, ¿cierto? Está más valorizada. Esta línea me gusta mucho porque sí tiene fuerza, ¿cierto? Tiene su valor ahí. Así que me parece muy bien. Esta yo la veo como la línea más gruesa. Veo aquí que a lo mejor esta línea, o esta es la línea a lo mejor de mediana, ¿cierto? Del tamaño más mediano, y esta es la línea más delgada, ¿ya? Yo creo que esta línea a lo mejor se ve como un achurado, ¿ya? A lo mejor tratar de ordenar esa línea, hacer una, dos, no sé si cuando han visto los billetes también tienen ese achurado, pero lo tienen así como bien ordenadito, y las líneas separadas, no superpuestas. Entonces, tratemos de hacer este mismo achurado, a lo mejor con la línea un poquito más gruesa, porque yo creo que la línea media en realidad no es la mitad de la más gruesa, ¿ya? Yo creo que es como un poquito menos que la mitad. Así que esta, por ejemplo, podría ser la más delgada, ¿ya? Entonces podríamos aquí engrosar un poquito esta para que sea más cercana a la tercera, a la más gruesa, y esta la engrosamos un poquito. Y hacer el achurado así mismo como lo tiene, pero sin sobreponer las líneas, sino que como un rayado, ¿ya? Ordenado, para poder representar el volumen, ¿ya? Y me parece también que este trabajo tiene otro detalle que no tienen los otros que hemos visto, que son estos volúmenes que se les hace cuando la línea, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros doblamos nuestro brazo, la línea del codo, esta línea, ¿cierto? Se mete hacia adentro y eso me da un volumen, ¿cierto? Y eso se ve aquí. Por ejemplo, en otros trabajos, esta patita tiene aquí un volumen también. Entonces, rescatar eso cuando la línea se mete hacia adentro y forma ese volumen, rescatarlo también porque es parte de cómo se entiende el grosor de la piel, ¿cierto? La posición de los objetos, la superposición, todo eso es importante, rescatar estos volúmenes también. Por ejemplo, si yo graficara un elefante, el elefante tiene muchos de estos volúmenes que son rugosidades, ¿cierto? Que se ven que se meten hacia adentro. Ya eso hace que uno tenga la sensación de entender un poco cómo es la morfología o la piel o la textura o la dureza del animal. Ya, así que esto también me gusta mucho que se rescata eso. Eh, También me parece bien el rescate de esta textura que es muy característica. Ahí yo veo que aquí esta textura se relaciona con esta, y esta tiene otra forma de textura. ¿Ya? Entonces logro con esta representación entender un poquito mejor cómo es el animal, ¿cierto? Cómo es su morfología. Así que me parece bien ese trabajo. La recomendación sería entonces achurar ordenadamente y regularizar los tres grosores de línea, solo eso. Vamos a ver aquí entonces tenemos el de Francisca. Y aquí tengo el de Francisca, no está el referente real, pero creo que Se me sí, olvidó. sí, pero veo que parece que sí hubo una mejora respecto al rostro, ¿o no? Sí, Parece que sí, ahora sí, sí sí, está sí. más, Lo hice está, de nuevo y entonces ensanché la parte porque era más anchita de cara. ya, Y mejoré la dirección de la nariz con los ojos. ya, sí me parece que se ve bastante mejor. También aquí veo que la forma de representar la textura también se ve interesante con esto como achurado. A lo mejor en este caso, como son achurados pequeñitos y esto es línea, si Ujú. bien el achurado es como líneas todas juntas, acá necesitamos como un trazo. A lo mejor por Ya. ahora podríamos dejarlo en definitiva, pero no como si fuese varias líneas, sino que a lo mejor es una línea que tiene como puntas, cuando uno hace así con el lápiz, pero más grueso, como con un plumón, cuando uno le hace así.
Y así como que no sabía si hacerlo completo, entonces dije, mejor lo voy a hacer línea por línea, así como más chiquito, y después remarqué unas zonas para que se viera más oscuro, con un lápiz Claro. más grueso. Porque aquí yo veo que se podría hacer una línea, por ejemplo, aquí con el mismo grosor del lápiz, me refiero a un grosor de lápiz pensando en un plumón grueso, ¿ya? En el plumón típico que conocemos de pizarra. Cuando uno lo toma, ¿cierto? Yo podría hacer esto con el plumón, como moverlo. Y ahí al moverlo se van a crear estas puntitas, que es prácticamente lo mismo que está aquí, pero es un poquito más grueso que va a quedar. Ahí Ya, inténtelo, ¿ya? Porque yo creo que eso es lo que le falta, me parece que está mejor construido. También creo que podríamos, lo mismo con el pelo, tomar el plumón y hacer este movimiento con el plumón, así, hacia adelante y atrás. Y así va a quedar como una especie de pelo, ¿cierto? Pero continuo. ya. ¿Ya? Aquí las patitas también me parecen bien, creo que falta información, sí, a lo mejor Tuve que todavía. sacar las patitas de otra foto porque no encontraba y ahí entendí como que eran estos como cuatro moñitos, por así decirlo. Pero no se le ven las garritas, entonces por eso no sabía si agregar o no, si era ¿Y necesario. tendrá pelo aquí o algún? Son pelos como muy cortitos. Ah, ya pueden ser líneas como no delgadas, sino que gruesas, pero cortas, así, y separadas. Ya. A lo mejor eso puede dar la sensación de que todavía aquí hay algo de pelo. Ya, Y ya, ya. engrosar un poquito las líneas que son más, los rasgos más fuertes. Por ejemplo, esta línea a mí me parece bien como línea media, pero creo que me Ujú. falta una línea más gruesa, a lo Más mejor grueso. para marcar esto, marcar algunas cosas que son los rasgos más fuertes. Ya. ¿Ya? A lo mejor el contorno, parte de la cola, las puntas de la cola, ¿ya? Este proceso que yo estoy haciendo de comentarles y de tratar de explicarles cómo representar la línea, es un poco complejo hacerlo así en cámara, porque en general uno lo hace, este proceso en el taller, por ejemplo, yo rayándole ahí, mostrándole con la línea, ¿cierto? Entonces un poquito más complejo, pero como no vamos a tener esa parte, eh, lo hacemos en cámara, el comentario como general, a ver si entendemos la idea y de algo de esto le sirve a otro compañero, y luego de la clase yo voy a imprimir todos sus trabajos y se los voy a rayar. ¿Ya? Y se los voy a subir a la plataforma ADECA en el ítem retroalimentación o bien se lo mando por correo si es que no me resulta por la plataforma, ¿ya? Con el rayado, para que usted vea lo que yo trataba de explicarle en forma más particular, ¿ya? Como dándole un ejemplo a usted cómo podría hacer su trabajo, ¿ya? Porque en general este trabajo se hace así como en el taller, yo rayándole, entonces es complejo porque aunque lo rayara en la pantalla, aún así no lograría explicarle cómo debería ser la terminación de la línea o cómo la línea debería meterse, porque no es una corrección muy fina la que uno hace por pantalla, ¿ya? Pero la idea es poder entender hacia dónde vamos, qué cosas rescatar, ¿cierto? Cómo utilizar la línea para representar, ¿ya? Todo eso es lo que estamos conversando. Bien, pasando aquí tenemos el de Bárbara. Y aquí en el de Bárbara, si ustedes lo ven, ¿qué podemos decir? ¿Se parece al analítico o no? ¿Se parece? Yo, o sea, yo creo que se parece, pero ¿qué cosas le faltan? Le faltan las plumas, creo yo. Le faltan detalles, ¿cierto? Como que esta es la representación lineal simplificada, como que ya le quitó demasiados detalles. Entonces yo creo que este ejercicio lo podemos dejar así y lo dejamos para la representación lineal simplificada y hagamos el pasito previo de la representación lineal. Y luego evaluamos si este cumple con lo que necesitamos de haberle quitado todos los detalles y que todavía se vea. Porque yo creo que aquí, por ejemplo, es un salto muy grande. Si vemos el puma y vemos atrásito, ¿cierto? Puma, ¿cómo se llamaba? ¿Leopardo? Leopardo, leopardo. Y si vemos el leopardo, claro, aquí tenemos harto más detalle, ¿cierto? Es mucho más fácil de reconocer incluso. En cambio acá vemos que, claro, faltan las plumas, faltan las texturas que tenía como unos puntitos, a lo mejor falta aquí la representación de las plumitas, ¿cierto?
que son como líneas bien cortitas que conforman esta carita, ¿cierto? Que ya en la línea simplificada a lo mejor lo simplificamos haciéndolo como una sola línea, ¿ya? Pero yo creo que le falta detalle, ¿cierto? Como que le quitó mucho, ¿ya? Entonces, volver hacia atrás, volver a agregarle. Y a lo mejor dejar pensando en la línea simplificada, pero nuevamente lo evaluamos si es que todavía le quitamos demasiado. Porque al ver solo esta carita así, uno dice, casi que hasta podría ser una síntesis, ¿cierto? Porque ella sintetizó que los ojos van con un triángulo hacia abajo. Y eso es el búho. Pero el búho tiene su volumen, ¿cierto? Tiene el ojito que tiene un volumen, esto también tiene un volumen, incluso tiene la boquita, ¿cierto? Entonces, como que ahí le quitamos demasiado. Y el de María Camila, yo creo que también está ahí, como casi que le quitó mucho también, porque no tiene la boquita, ¿cierto? Aquí le falta la boca y a lo mejor le faltan algunos órganos internos, que era la transparencia que tenía. Va a quedar súper feo, pero sí. Sí, va a quedar incluso raro. Incluso va a quedar un poco raro porque como que uno no va a entender muy bien qué es esa cosa, ¿ya? Pero rescatémosle la boca, ¿cierto? A lo mejor alguna textura que tenga Bueno, y esos órganos que tiene aquí hay que verlos con cuidado cuando los representemos porque se pueden formar unas contraformas media extrañas, que a veces son esas cosas que uno ve en los objetos y que se transforman como en vandalismo, como que aparecen otras cosas. Sobre todo cuando uno hace dos puntos y una línea, siempre es un rostro. Entonces, aquí yo creo que va a pasar algo así. Entonces, quizá en una hoja hacer toda la ranita, ¿cierto? Sin los órganos. Y en otra hoja dibuja los órganos y se lo va poniendo encima, como que ya, ¿quedó bien? No. Entonces, en otra hoja los dibujo. Entonces, usar para que no estropee el dibujo que hizo. Porque puede ser que cuando haga el órgano se vio mal, entonces va a tener que partir todo el trabajo nuevamente, haciendo todo. Entonces, en otra hojita le pone aquí los órganos y ve si se ve bien. Y cuando ya se decida, ahí lo dibuja de verdad. Esa es como una técnica también. A veces lo usamos, por ejemplo, cuando no estamos seguros de esta pata, dibujamos todo el resto y la pata no. Y en otra hoja yo dibujo la pata y se la voy poniendo, a ver si queda bien. Y cuando ya me aseguro, ahí lo dibujo al final y se lo agrego a la base que era el oficial. ¿Ya? Entonces, me parece que vamos encaminados. Si tuviese que elegir uno, elijo que tiene mayor fuerza de grosor, que se ven las texturas porque los otros también están bien, pero la línea está muy delgadita, entonces le falta trabajo de línea. Lo mismo también le falta trabajo de línea. Cuando engrosamos la línea, toma fuerza el referente igual. Se fijan que se impone, se levanta del papel. ¿Ya? Entonces, eso hagamos con la representación lineal. Ahora, ¿qué nos toca en este siguiente ejercicio? Es la representación lineal, pero simplificada. Y para trabajar eso lo vamos a hacer también en papel, aunque yo para explicarlo lo voy a explicar un poquito aquí en Illustrator, que es mucho más fácil en términos de explicación en pantalla. ¿Ya? No quiero que ustedes usen Illustrator, no porque no lo vayamos a utilizar, sino que porque Illustrator lo que hace es ayudarnos con sus propias sugerencias cuando trabajamos con la línea. Y por eso yo quiero, en este sentido es mucho mejor como aprendizaje, que ustedes aprendan a dominar la línea antes que el programa se lo sugiera. ¿Ya? Después cuando ya la dominamos, podemos decir, ya sí, era lo que yo pensaba y lo puedo hacer rápido en Illustrator, pero antes de eso es mucho mejor tratar de hacerlo uno. ¿Ya? Yo solamente lo voy a explicar en Illustrator porque el trabajo con la línea es mucho más fácil, ¿ya? Manejar la línea. Entonces, la línea simplificada trata de hacer la misma representación usando la simplificación. Por ejemplo, esta aleta que está aquí, ¿cierto? Si bien tiene su forma como no regularizada, sino que tiene estas curvaturas, ¿cierto? Tiene una cierta forma. A lo mejor en esta versión de simplificación yo podría decir, pero la aleta es como una sola línea aquí, ¿cierto? Y luego sube la línea, pero termina redondita. Entonces yo con mi lápiz, ¿cierto? Voy a tomar mi lápiz y lo voy a dibujar de esta forma, como
continuo, como si estuviésemos trazando, ¿cierto? Como el criterio que usamos cuando trazamos. ¿Sí, Catalina? Catalina, ¿me habla hace rato o no? Aló, hola. ¿Cómo está? Hola, disculpe. ¿Bien y usted? Bien. Qué bueno. Profe, por casualidad, ¿va a dejar abierta ADECA por si queremos entregar? Sí, lo dejé abierto hoy día hasta el final del día para que entreguemos la línea, ¿ya? La Ya. representación lineal, porque me interesa que cada uno lo suba, yo para poder imprimirlo y hacerle acotaciones al ladito, por ejemplo, mira esta línea, la puede hacer esto, y darles ideas de cómo mejorar el trabajo, pero ya de forma más individual y rayado, que es mucho mejor. Ya. Gracias. Ya. Bueno, para seguir entonces, estamos viendo entonces la línea simplificada. Entonces aquí yo, por ejemplo, es como el trabajo que hacemos cuando trazamos, ¿cierto? Nosotros vamos a trazar y siempre buscamos que la línea sea regular. Entonces con mi plumón yo debería hacer el ejercicio de esto que yo veo que es de esta forma, aquí tiene como unos movimientos, ¿cierto? Pero todo eso me olvido y lo hago lo más regular posible, ¿ya? Por eso es que la herramienta de Illustrator es muy buena porque de por sí me hace pensar en las líneas regulares, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Lo termino en curva y luego veo que, claro, tiene una forma también, pero yo más o menos lo simplifico, ¿cierto? Lo hago más liso, ya, por ahí. Esa podría ser mi aleta, ¿cierto? Más regular. Y le doy un grosor, ¿cierto? Tengo que trabajar con un grosor de línea, más o menos por ahí. Y también cuando yo trazo, debería yo pensar en cómo va a terminar esta línea, ¿cierto? Aquí obviamente esta se une con esta otra, pero por ejemplo, esta línea de aquí, yo la podría regularizar también como un pliegue, ¿cierto? Redondita, así. La voy a poner para acá, ahí, ¿cierto? La podría regularizar, le doy el grosor. Recordemos que esto es solo para la explicación porque esto lo hacemos con el plumón, ¿cierto? Y cuando hacemos esta línea, que es esta, yo pienso, ¿cuál es la terminación que más le conviene a mi trazado? ¿Le conviene que sea en así un recorte, ¿cierto? Aquí a esto le llamamos remate de la línea, ¿cierto? Este es el remate. En este caso, el remate de esta línea es medio redondeado, ¿cierto? En todas partes más o menos termina como redondeado. Entonces, en la simplificación de la línea, deberíamos hacer todas nuestras líneas muy regulares en el sentido de que si esta termina recta, todas deberían terminar rectas. Todas deberían tener la misma terminación, ¿ya? Entonces aquí hay que pensar, lo termino así, el remate biselado, termino el remate en, por ejemplo, redondo. Aquí yo estoy mostrando, no es para que lo hagamos con Illustrator, pero lo hago con el plumón, pero lo termino redondo. ¿Será redondo lo pertinente para este animalito? ¿Será pertinente terminar el trazo en punta, así? ¿Cuál es la forma pertinente para mi referente? A lo mejor las terminaciones en punta me pueden ayudar para representar el cabello. Entonces, todas las partes que tienen cabello, yo voy a utilizar trazos que terminan en punta. Pero a lo mejor mi cabello no es tanto, ¿cierto? No es tan volátil. A lo mejor mi línea va a terminar corta, ¿cierto? El remate biselado, y ese bisel me va a ayudar a terminar, ¿cierto? Todos los pelitos con una dirección. Eso lo tienen que analizar ustedes dependiendo de cada uno de sus referentes. Por ejemplo, esta misma línea que está aquí, ¿cierto? Vemos que parte como con una onda hacia arriba, luego baja y luego vuelve a subir. Entonces, eso es lo que deberíamos rescatar. No todo, pero sí en definitiva los rasgos más comunes. Por ejemplo, esto, una vuelta corta y luego para arriba. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, cada uno va a ir viendo hasta dónde regulariza su línea. Por ejemplo, ahí esa línea, o bien la hago de esta forma, la simplifico aún más y solamente le hago a lo mejor recta, así. Cada uno ve cómo va a ir simplificando esta línea. La voy a poner por ahí.
esta línea también podría representar esto, nada más que yo lo interpreté como rectas, y esta otra persona lo representó como curvas. ¿Ya? Porque aquí ya estamos simplificando, ¿cierto? Entonces yo puedo simplificar así, o podría simplificar también así. También podría decir yo, esta boca que está aquí, ¿cierto? Se ve que parte como con fuerza y luego empieza a decrecer la línea. Entonces yo también podría partirla a lo mejor gruesa. Ahí, gruesa, y luego la voy haciendo más delgada, que es las opciones que tiene aquí el programa me pueden ayudar. Se fijan ahí, gruesa y termina delgada. En este caso terminó en punta, pero también podría haber terminado redondeada para representar esta partecita de ahí. Entonces, como el programa es muy bueno como para el trabajo con la línea, lo hace rápido, ¿cierto? Porque trata de interpretar, me ayuda a hacer distintos tipos de líneas, pero en definitiva lo interesante es yo decidir qué tipo de línea es la que le corresponde a esta tortuguita, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor? ¿Represento de esta forma la boca o la represento con una sola línea completa? ¿Cierto? Sin utilizar, porque tiene una expresión distinta, miren. Voy a darle aquí un grosor. Cuando nosotros utilizamos los distintos tipos de línea, también van creando una expresión en el rostro. ¿Se fijan? Esta boca es mucho más como más enojada, ¿cierto? Como que está menos contenta la tortuguita, ¿cierto? Se ve un poquito más agresiva. En cambio, con esta otra línea, a lo mejor se ve un poquito más suave, ¿cierto? Está enojada, pero no tanto. Entonces, tenemos que ver cuál es la línea que más nos conviene y la que representa realmente a mi animalito, ¿cierto? ¿Cómo yo la voy trabajando? Y también aparte, ya en esta etapa podemos ir quitando algunas cosas. Podemos ir quitando, a lo mejor ya no es necesario poner todos los detalles, y para eso vamos a utilizar un poquito Photoshop, que es mejor para explicar esta parte de quitar, ¿cierto? De ir simplificando. Voy a abrir aquí para ayudarme con el Photoshop, para mostrarles cómo ir quitando algunas cosas, ¿cierto? Que ya no vamos a utilizar. Ahí. Por ejemplo, ahora para ir quitando, ¿cierto? Vamos a ir a lo mejor eliminando algunos elementos, porque en definitiva la línea simplificada busca representar el caparazón, pero quizás ya no es necesario poner todo, ¿cierto? Todas las divisiones que tiene el caparazón, ¿cierto? A lo mejor podemos simplificar algunas, a lo mejor podemos fusionar algunas también. Podemos ir quitando a lo mejor las partes interiores, ¿cierto? Algunas texturas, podemos dejar menos textura a lo mejor, o en definitiva a lo mejor ya no necesito la textura. La reflexión está en pensar, ¿necesito que tenga textura la tortuga para entender que es una tortuga? A lo mejor no. Igual entiendo que es una tortuga, entonces ya, le quito todo, ¿cierto? La textura, se la voy quitando. Ahora la segunda pregunta es, a lo mejor, ¿qué pasa si le quito esta pata? ¿Se entenderá todavía que es tortuga? A lo mejor, sí, puede ser que todavía se entienda tortuga. Le quito la patita, ¿ya? A lo mejor aquí hay harta textura. Pero ¿cuántas de estas necesito para que se entienda que la tortuga tiene esta textura? ¿Será necesario que esté toda la textura? A lo mejor puedo ir quitando algunas y dejo solamente unas poquitas, las más representativas, o alguno. Incluso lo que puedo hacer es tratar de repetir algunos patrones, ¿ya? Por ejemplo, me voy a borrar un poquito más rápido aquí. Ahí voy a borrar toda esta parte de aquí, más o menos. ¿Ya? Por ejemplo, me puedo quedar a lo mejor ahora solo con un trocito
de la textura. Por ejemplo, este me parece que es un buen patrón, que cuando yo lo copio, ¿cierto? Y lo voy poniendo al ladito, a lo mejor lo puedo ir copiando varias veces y lo puedo a lo mejor poner más pequeño y después también lo podría a lo mejor rotar para ir simulando un poco la textura, pero la textura como más trabajada, ¿cierto? Más como un patrón que voy buscando, una lógica entre medio, ¿cierto? ¿Y qué necesito? Porque a lo mejor puedo reflexionar y decir, ¿sabes qué? A lo mejor no necesita nada de esto para que se entienda igual que es una tortuga acuática, porque ya por la posición que tiene, porque por los elementos que tiene, se reconoce que es una tortuga de mar. Puede ser que si le quito a lo mejor en la parte del caparazón, a lo mejor ahí ya se empieza a perder, ¿cierto? Si yo le quito esto, a lo mejor ya como que se ve un poco rara, ¿cierto? Como que le falta algo, entonces a lo mejor digo, ya no, ahí ya no le puedo quitar más, entonces eso se lo dejo. ¿Será necesario que tenga aquí? A ver, vamos a ver, entonces lo quitamos. O a lo mejor dejamos menos, dejamos solamente una parte. Y esa es la reflexión que tenemos que ir haciendo. ¿Qué le quitamos? Y cómo representamos de forma más simple, ¿cierto? Algunas cosas pueden ir, ¿se acuerdan cuando vimos los niveles de iconicidad? Y decíamos, podemos simplificar por nivelación. Nivelación tenía que ver con la geometrización, con la simetría también. Por ejemplo, si tuviésemos otro animal que tiene patas, ¿cierto? Puede ser que una pata sea muy parecida a la otra, entonces usamos la misma lógica para hacer las dos patas iguales, ¿cierto? Ahí ya estamos usando el nivelamiento, estamos nivelando todas las características que se parecen y las estamos representando de la misma forma. Ahora también yo podría nivelar, ¿cierto? Simplificar y también agudizar un poco las características. El pelo, por ejemplo, lo podría hacer un poquito más exagerado también, que es el rasgo del león, por ejemplo, o del zorro, ¿ya? Entonces, a ir viendo qué cosas también le quitamos, ¿cierto? Para simplificar, ¿ya? Entonces, esos son como los razonamientos que deberíamos ir haciendo cuando trabajamos con la simplificación. ¿Qué cosas le quitamos, ¿cierto? Para simplificar, pero que no pierda su identidad, ¿cierto? Que todavía se reconozca el animalito que estamos trabajando, ¿cierto? A lo mejor aquí si le quito esta patita, claro, ahí ya a lo mejor pierde, ¿cierto? ¿Cuánta textura sí le dejamos? Todas esas reflexiones tenemos que ir haciéndolas, ¿ya? Es como cuando representamos, ¿cierto?, el cuerpo humano en estos pictogramas que están en el baño, ¿cierto? Se ven personas, pero no tienen manos, no tienen dedos, ¿cierto? No tienen pies, no tienen ojos, porque se quedan solamente con la síntesis. Y nosotros vamos hacia allá, a quedarnos solamente con eso esencial que tiene este animalito, ¿ya? Entonces, esas son las reflexiones que tenemos que hacer para este trabajo de lineal simplificado, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a hacer el mismo trabajo, fotografiamos, subimos a Deca, lo revisamos en pantalla y después vamos a hacer otro trabajo distinto. Ya no vamos a simplificar, sino que vamos a hacer un trabajo como repensar nuestro referente en un estilo pictórico, como transformarlo, lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer que se adapte su forma a otro elemento para desconectar un poquito de él y empezar a verlo con otros ojos, ¿ya? Entonces, este trabajo lo vamos a dejar hasta la próxima semana, al comienzo de sesión, y me interesa que aquí en ADECA puedan subirme sus representaciones lineales. Yo aquí está el enlace, perdón, aquí está el enlace de... que creo que aquí hay un detalle. Vamos a revisar, porque creo que tengo algunos trabajos que se subieron en la representación lineal aquí, que es la clase 5, tengo 7 trabajos y quiero ver si acá en lineal simplificado alguien subió también, alguien subió ahí, Rodrigo Valderrama. Este trabajo que dice lineal simplificado es para la próxima semana, ¿ya? Entonces, puede ser que estamos un poco confundidos porque yo le puse acá arriba lineal simplificado,
¿Se fijan ahí? Entonces lo voy a dejar solo como lineal. Este es el trabajo que estamos revisando ahora, representación lineal, ¿ya? Y que está abierto hoy día hasta el final del día, ¿se fijan? Ahí, hasta las 23:55. Este está abierto hoy día. Y la próxima semana, lineal simplificado, ¿ya? Ahí le vamos a poner lineal simplificado, es hasta la próxima semana, y voy a eliminar el trabajo de Rodrigo para que lo suba a la línea, ¿ya? No a la lineal simplificado. Ahí tengo esta entrega. Entonces la otra clase también. Rodrigo no. María José, ¿sí? María Camila. Ah, que si entonces la próxima clase entregamos también el lineal, el que hicimos hoy, pero mejor. Sí, idealmente sería bueno ver el lineal y el lineal simplificado juntos, porque bueno, ahí uno nota el paso de uno a otro, ¿cierto? Y se ve cómo uno se simplificó y cómo mejoró el anterior. Idealmente fuesen los dos, sí, sí. De hecho, estos trabajos son todos como una escalera. Entonces, si nos falta el lineal, es difícil hacer el lineal simplificado porque no tenemos el referente de la línea, ¿cierto? Entonces, esto es como una escalerita hasta llegar ahí a la marca. ¿Sí, María José? Profe, ¿y cuál era el referente analítico? El que escogió cada uno. Que era como un animalito, que creo que ese no lo subí, Sí, o no sé. el referente analítico, vimos, por ejemplo, aquí varios ejemplos de, por ejemplo, no sé, la tortuga que estábamos viendo recién, el zorro, la foto, cada uno escogió uno. Puede ser un animal, puede ser un vegetal, una fruta, incluso un objeto, pero un objeto, por ejemplo, que no sea como el celular, ¿cierto? Que ya está simplificado en su forma. Puede ser un objeto un poco más complejo, que tenga, sobre todo los objetos antiguos, estos teléfonos, ¿se acuerdan los teléfonos más antiguos que tenían ahí toda una morfología interesante? Hoy día ya se ha simplificado a esto, a un rectángulo. Entonces ahí no hay mucho que simplificar. Pero si quiere hacerlo con un objeto, también puede ser. Puede ser también a lo mejor algún insecto, algún ave. En general, siempre hacemos estos ejercicios de aprendizaje en marca con los objetos más análogos o de carácter orgánico, que tengan forma orgánica. En la naturaleza encontramos hartas cosas así. Por eso generalmente son animales, porque tienen mucho más detalle para simplificar. Pero usted puede hacerlo con animal, ave, cosa, insecto, lo que usted encuentre que tenga harto trabajo de síntesis. Por ejemplo, si vemos esto, ¿cierto? Ya como que también está listo, tiene como 3 partes, está medio geometrizado. Si vemos, por ejemplo, no sé, no tengo Profe, muchas cosas a mano, pero ya vienen ¿y ahí simplificadas casi. qué se subía? ¿Se subía la foto solamente? Porque yo había hecho solo el del referente. No, en ese entonces lo que hicimos fue dibujarlo el referente a lápiz color, ¿cierto? Lo dibujamos de forma analítica. A ver, vamos a compartir aquí para recuperar un poquito el trabajo anterior. Ahí vamos a compartir. Por aquí debo tener ahí el trabajo que hicimos de referente analítico. Esto es parte del portafolio que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí el trabajo es buscar un referente, en este caso el zorro, ¿cierto? Y luego se dibujó a mano, todos de forma analítica, lo más analítico posible, lo más cercano posible al referente que escogimos, ¿cierto? Utilizando lápiz color, buscando los volúmenes, tratando de representar la textura, con la finalidad de que estudiemos el objeto. Esto es como salir a observar nuevamente el zorro, observar todas sus partes, cómo se configura su pelaje. Todo eso es trabajo del analítico que hicimos. ¿Ya? Para poder aprenderlo, porque si, por ejemplo, yo le digo a alguien, yo voy a hacer una síntesis de un toro, pero ¿cómo es un toro? O sea, todos lo conocemos, pero no lo hemos mirado muy bien. Yo no sé cuánto mide la cabeza respecto al cuerpo, ni tampoco sé hasta dónde llega su nariz, o cómo es su nariz, si tiene textura. Entonces, este ejercicio de dibujarlo nos ayuda a identificar todas esas partes,
para después poder representar bien, porque si representamos de lo abstracto que yo tengo, del recuerdo del toro en mi cabeza, de seguro no va a quedar como un toro al final, porque es el recuerdo que yo tengo de él, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos este ejercicio, nos acercamos un poco más a la observación del referente, a observar cada una de sus partes para poder representarlo correctamente. En la síntesis, ¿cierto? Porque tenemos que quedarnos con muy pocos detalles y tiene que entenderse que es un zorro sí o sí, ¿ya? Entonces, ese ejercicio lo partimos en ADECA hace un tiempito atrás. Voy a mostrar aquí en ADECA. Profe, tengo una duda respecto al referente lineal simplificado. ¿Tenemos que traer la máxima simplificación? Sí, sí, lo más simplificado posible, O sea, por sin ejemplo, llegar si a la yo tengo una abstracción. rana, si yo tengo una rana, por ejemplo, porque yo el ejercicio ya lo hice, pero como así súper Claro, sencillo. como simplificado. Sí, por ejemplo, si tengo una rana así, resulta que mi simplificación de línea son dos ojitos y no sé, y la cara. Ah, ya, yo Ya, creo porque, que ¿me hago ahí ya es entender? casi mucho. Ya, eso es mucho, mucho, Sí, mucho. mucho, Ya, porque ahí ya solamente está pasando casi la a la forma. síntesis, porque como que el cerebro está rellenando las partes que le faltan. Sí, sí, sí. Ya, cuando pasamos a ese nivel, es como que uno dice, ya no está simplificado, sino que está casi como que se está haciendo abstracto, ¿cierto? Porque Ok, uno está interpretando y llenando los espacios. Y eso ya es más de ok. la síntesis, hacia allá. Me había hablado Catalina también. Hola, sí. Profe, si no alcanzo a subirlo hoy día, ¿se lo puedo mandar por correo por casualidades de la vida o es la última oportunidad y Eh, quiero? bueno, como yo lo voy a revisar hoy día, ya igual mándemelo, igual mándemelo. Lo importante es que no se queden sin mandarlo, porque la lineal es importante para el simplificado. Si le Claro. quitamos mucho, ya como que nos estamos metiendo en el simplificado, ¿cierto? Si también le quitamos mucho, empezamos a saltar a otro ejercicio. Entonces, como que todo esto es parte de un proceso de diseño que estamos aprendiendo por primera vez. Que después, obviamente, cuando uno trabaja, uno hace todo esto acá en la cabeza, muy rápido. A veces en Y, pocas horas lo tiene que hacer uno, para sacar una marca, una propuesta a mediodía. Pero esto tenemos que aprender cómo a razonar primero, al proceso de razonamiento. Sí, y así que si manda. no, si no alcanzo a terminar, ¿puedo subir lo También, que llevo también, avanzado? Ya, sí, también, porque ya con una parte que yo pueda corregir, eso es válido para el resto también, el resto del elemento que está construyendo. ya, bacán. Sí. Es que son muchas plumas, me voy a volver loca ya. Ay. Sí, porque ya teniendo el patrón de una pluma o de 3 plumas para poder ver la diversidad, ¿cierto?, de plumas que va a tener, ya con eso tiene. Ya, vale, profe, gracias. Rodrigo, Profe, una consulta, entonces solo subo de nuevo el... sí, súbalo y súbalo aquí en la clase 5 que fue la clase pasada de representación lineal. Ya, muchas gracias, profesora. Entonces yo aquí le voy a comentar, aquí en retroalimentar. Yo a veces cuando retroalimento me deja subir un archivo. Lo que no sé es cuánto puedo subir aquí. A lo mejor le puedo subir una foto, no sé cuánto aguante la plataforma. Entonces aquí en el ítem de retroalimentar yo le puedo comentar y le puedo subir aquí un archivo. Y le va a llegar a usted una notificación por correo cuando yo haga ese trabajo. ¿Ya? Entonces ahí le va a llegar una retroalimentación a cada uno. Lo importante es que suban su trabajo para poder orientarles mejor para la naturaleza de cada elemento que escogieron, porque hay mucha diversidad de referentes. Entonces, a veces hay cosas que le podría decir a la tortuga, otras veces al cómo hacer el zorro, o al león, ¿cierto? O a la ranita. Entonces, eso súbanlo para poder darle más orientaciones personales a cada uno y ya como rayado, ¿cierto? Con lo que yo trato de explicarles con la línea, que ahora lo expliqué en Illustrator, pero la idea es que lo hagamos nosotros manual, ¿cierto? Illustrator hace lo que nosotros le decimos, pero tenemos que saber qué queremos con la línea, ¿cierto? Eso es importante, ¿ya? Por eso no lo hacemos en el programa todavía. Cuando hagamos la síntesis, claro, ahí vamos a usar Illustrator, la vamos a construir porque hay que aplicarle color, hay que ponerle tipografía, y ahí armamos la marca. ¿Ya? Cuando uno lo hace profesionalmente, uno lo hace en boceto, uno lo hace en el cuaderno, ¿cierto? En la croquera, y yo dibujo, y rápidamente hago varios dibujos, ¿cierto? Primero, obviamente, veo referentes también, y rápidamente empiezo a hacer el proceso de síntesis en mi cabeza.
para poder sacar una propuesta a mediodía, ¿cierto? Y ahí esa la hago en Illustrator. Pero el lápiz, ¿cierto? Lo facilita mucho porque ahí uno decide las cosas. Con el lápiz yo decido y después ya el programa me ayuda a construir lo que yo ya tengo pensado, ¿ya? Entonces ese es el razonamiento. Bien. No sé si hay alguna otra consulta sobre el trabajo. ¿No? 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 Ya, estamos bien entonces. Ya, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien. Me alegra haberlos visto. Espero que hayan tenido un buen receso. Y nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Que estén muy bien. Chao. Chao, Chao, profe. Profe, que profe, esté que esté bien. bien.